Hola, en este vídeo vamos a obtener la fórmula para calcular las coordenadas del punto medio entre dos puntos. Quédate conmigo, vamos allá. Listo, aquí tenemos un sistema de coordenadas con los puntos P1 y P2. Conocemos dos puntos, x1, y1 y x2, y2. Estos son datos y los hemos colocado en un sistema de coordenadas igualito a como vimos en el correspondiente video de colocar puntos en un sistema de coordenadas cartesianos. Y lo que queremos conocer es el punto medio, que le vamos a llamar x medio, y medio. Cuando decimos que queremos calcular el punto es porque queremos calcular sus coordenadas x medio y y medio a partir de los datos x1, y1, x2, y2, que son números de coordenadas en este sistema de coordenadas cartesianos. Entonces, el objetivo de lo que vamos a hacer es obtener el valor de x medio en función de los datos x1, y1 y x2, y2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. Vamos a dibujar el punto medio en el sistema de coordenadas. Tiene que ser un punto que esté a la mitad de la distancia desde P1 a P2 y tiene coordenadas x media y y media, ¿cierto? Intuitivamente nos damos cuenta que este punto, que sabemos que tiene que estar en el medio del segmento P1-P2, es tal que sus coordenadas también están en el medio del segmento x1-x2, ¿cierto? Porque si el punto estuviera un poco más a la izquierda, ya no estaría en el medio. Y al moverse a la izquierda o a la derecha, sus coordenadas se mueven a la izquierda y a la derecha y no están en el medio. Entonces, intuitivamente queda claro que la coordenada de este punto está a la mitad de x1, x2. Vamos a concentrarnos primero en x media. Entonces podemos concentrarnos en esas distancias. Podemos llamarle a esto distancia d, y a esto, bueno, la misma distancia d porque es igual, y esa distancia tiene que ser la mitad, o sea, la mitad de la distancia x1, x2, ¿de acuerdo? Esta distancia es la mitad de la distancia desde x1 a x2. Recuerda que esto se puede escribir así o se puede escribir de esta otra manera porque es exactamente lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta de eso, pudiéramos calcular la coordenada x medio de dos maneras distintas. Pudiéramos calcularla a través de calcular esta distancia d y sumársela a la coordenada x1, o sea, pudiéramos decir x media es x1 más esta distancia d, y vamos a llamarle a esto fórmula 1. O alguien pudiera decir, voy a calcular x media a partir de x2 y restarle la distancia d. Entonces va a ser x2 menos la distancia d, y a esto vamos a llamar la fórmula 2. Y quiero calcularlo por ambas vías para que veas que por ambas vías se obtiene lo mismo. Entonces, tal como vimos en el video de calcular la distancia entre dos puntos en un plano, cuando nos referimos a calcular la distancia entre dos puntos en una línea recta, vimos que esta distancia de x1, x2, la distancia de x1, x2, que es esta distancia desde aquí hasta aquí, o sea, desde x2 y desde x1, esta es la distancia x1, x2, pues esa distancia se puede calcular como x2 menos x1, ¿cierto? Por ejemplo, si esto fuera 10 y esto fuera 1, restamos 10 menos 1 y queda 9 la distancia entre esos dos puntos. Bien, pues ya tenemos esta distancia. Esta es la distancia de x1, x2 y la podemos sustituir en la fórmula 0. Vamos a decir que esta es la expresión 0 y a partir de la expresión calculamos d, que podemos sustituir en la ecuación 1 o en la ecuación 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces sustituyendo en 0, sustituyendo esta expresión en 0, obtendríamos que d es igual a 1 medio
de la distancia x1 y x2, que es esta, x2 menos x1. Recuerda que hay que poner un paréntesis aquí, porque esta distancia d es un valor y después lo multiplico por un medio. Si yo no pongo el paréntesis, parecerá que un medio solo multiplica x2 y no es el caso. Bien, vamos a llamarle a esta fórmula, tenemos 0, 1, 2, vamos a llamarle fórmula 3, porque esta distancia ya está en función de los datos originales, ¿de acuerdo? Que son las coordenadas de los puntos P1 y P2. Entonces, por aquí, sustituyendo 3 en 1, sustituyendo 3 en 1, nos queda que x media va a ser igual a x1 más la distancia d, que es de 3, que viene de aquí, de la expresión 3, un medio de x2 menos x1. ¿Sí? Vamos a que se vea bien en un medio. Y pues sencillamente ahora vamos a simplificar un poco. Pero antes de simplificar vamos a sustituir, porque lo queremos hacer por esta otra fórmula también, para obtener el mismo valor, a ver si da lo mismo, que tiene que dar lo mismo. Entonces, esta expresión por acá, vamos a hacer una línea de que estamos haciendo dos métodos por dos vías. Entonces, sustituyendo 3, que es esta expresión, en 2 sería x medio es x2 menos d, que es 3, es un medio de x2 menos x1. Y entonces vamos ahora a resolver ambas fórmulas a ver a dónde llegamos. Entonces aquí, eliminando paréntesis, queda x1 más un medio de x2 menos un medio de x1. Entonces, agrupando términos semejantes, que tengo x1 y un medio de x1, quedaría 1 menos un medio de x1, y he utilizado estos dos sumandos, y queda más un medio de x2. Y entonces aquí, por suma de fracciones, como ya conocen ustedes, o sencillamente pensando que 1 menos la mitad queda la otra mitad, quedando un medio de x1 más un medio de x2. Entonces aquí podemos escribirlo como un medio de x1 más x2, o sencillamente x1 más x2 sobre 2. Y esto es a lo que llegamos por esta vía, en la cual recuerda que lo que hemos hecho es a x1 sumarle la distancia d, que es la mitad de toda esta que a x1 sumarle la distancia d, que es la mitad de toda esta distancia, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver esta otra vía, que es a x2 restarle la distancia d, a x2 menos la distancia d, donde la distancia d es la mitad de toda esta distancia. Entonces, por esa otra vía llegamos a esta fórmula, y sería x2 menos, multiplico un medio de x2 menos por menos más un medio de x1, y entonces aquí tengo términos semejantes, x2 y x2, quedándome 1 menos un medio de x2, y he utilizado estos dos sumandos, más un medio de x1. Y por la misma razón, 1 menos un medio es un medio, quedando un medio de x2 más un medio de x1, que es esta misma expresión que está aquí, porque son dos sumandos en orden distinto, pero se obtiene exactamente lo mismo. Esto es un medio de x2 más x1, que esta suma se puede cambiar a un medio de x1 más x2, o lo que es lo mismo, x1 más x2 sobre 2. Y quiero que notes entonces que por ambas vías hemos llegado a la misma expresión, ¿de acuerdo? Ya sea que hayamos sumado desde x1 la mitad de la distancia, o desde x2 restada la mitad de la distancia, llegamos a la misma expresión para x media, que vamos a escribirla aquí, un poco grande. X media es x1 más x2 sobre 2, y esta es la expresión para la coordenada xm
del punto medio entre dos puntos, ¿de acuerdo? Haciendo exactamente el mismo análisis, y te propongo que lo hagas tú, pero ahora acá, para las coordenadas y1, y media y y2, haciendo el mismo análisis, llegarías a que y media es y1 más y2 sobre 2. Y estas dos expresiones son la fórmula para obtener las coordenadas del punto medio entre dos puntos P1, P2. Vamos a resumirlo de otra manera y podemos entonces decir que dado un punto P1, x1, y1, y un punto P2, x2, y2, las coordenadas del punto medio serían x medio, que es x1 más x2 sobre 2, y la coordenada del punto y, del punto medio, es y1 más y2 sobre 2. Y hasta aquí este vídeo, donde hemos encontrado la fórmula para hallar las coordenadas del punto medio entre dos puntos. En un siguiente vídeo te invito a verlo en ejercicios concretos. Hasta la próxima.